San Juan del Río es una de las ciudades más importantes en el estado de Querétaro. De hecho, como dato curioso, su fundación es anterior a la del propio Querétaro. ¿Cómo es esto posible? Quédense con nosotros en De Todo para descubrir eso y más acerca de esta hermosa y antigua ciudad. Nos acompaña Ubaldo, que es cronista municipal aquí en San Juan del Río, para contarnos la interesante historia de este lugar. ¿Cómo estás, Ubaldo? Hola, muy bien, bienvenidos a San Juan del Río, una hermosa ciudad en el estado de Querétaro. Oye, yo les adelanté un poquito que es un lugar con bastante historia, que incluso su fundación es previa a la fundación de Querétaro. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, pues según la tradición de la fundación de San Juan del Río, el 24 de junio de 1531 ocurrió esa fundación española sobre un pueblo prehispánico que ya existía. Por eso es anterior a la de Querétaro, porque justo un mes después, el 25 de julio de ese mismo año 1531, es cuando se funda lo que hoy es la ciudad de Santiago de Querétaro. ¿Cuál es la importancia histórica que ha tenido San Juan del Río? Sabemos que está geográficamente en un lugar estratégico. Sí, está en el centro de México, es patrimonio mundial por ser uno de los 60 puntos del Camino Real de Tierra Adentro, que es una ruta muy grande, de hecho la más antigua del continente americano y una de las más largas del mundo, 2.600 kilómetros, y desde la Ciudad de México hasta los Estados Unidos en Santa Fe. Y uno de esos lugares por donde desde la Ciudad de México hasta San Juan del Río era forzoso el transitar, y a partir de aquí se diversificaba en muchas ramales, ¿no? Eso que trajo desarrollo, fundación de pueblos, villas y ciudades que hoy conocemos como grandes, ¿no? Como Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, etcétera, hacia el norte. Entonces San Juan del Río sigue siendo ese paso obligado del sur al norte, y eso ha traído siempre un florecimiento para esta ciudad. Ahora, ¿cuáles son las características de San Juan del Río para que haya sido nombrado Patrimonio Mundial? Pues la primera es estar sobre el Camino Real de Tierra Adentro. Aquí tenemos nuestra gran avenida Juárez, que es el Camino Real de Tierra Adentro. Nosotros lo seguimos caminando, lo seguimos viviendo, la vida cotidiana gira en torno a la avenida principal. Es por eso que también la carretera 57, que hoy no va precisamente sobre esa ruta original del Camino Real, pero que va paralela, sigue siendo la más transitada del país. Y eso ha traído mucho comercio, mucho desarrollo de la industria, de los mismos pueblos en sí, del empleo, la educación. Es un patrimonio de muchos patrimonios. Tenemos un centro histórico, que de hecho estamos aquí en la Plaza Independencia de San Juan del Río, que es también por decreto una zona de monumentos históricos desde 1986. Entonces tenemos mucho que el visitante pueda venir a ver, tenemos mucho que contar en cuanto a la historia, la cultura, tradiciones y costumbres. ¿Es esta la plaza principal? Esta es la plaza principal, se denomina la Plaza Independencia, así se conoce, y es por un hecho muy particular. En el origen esta plaza se denominó Plaza de la Emperatriz porque fue dedicada en el Segundo Imperio para la emperatriz Carlota, y en ese sentido se pidió erigir un monumento, que es el que está aquí en el centro de la plaza, un monumento a ella, en donde la cúspide de una columna se iba a colocar un busto de la emperatriz Carlota. Finalmente, cuando van en efecto al Palacio de Chapultepec y se lo ofrecen, ella pues acababa de llegar junto con Maximiliano y lo rechaza y regresa al ayuntamiento diciéndoles que por qué no mejor se lo dedican a su independencia nacional. Le obedecen y le debemos a una extranjera que nuestra Plaza Independencia es dedicada a la independencia nacional. Obviamente en la cúspide, en lugar de ese busto, se colocó un águila que representa la libertad. Y actualmente son uno de los símbolos de San Juan del Río. Sí, porque pues es el centro de la ciudad, el centro donde todo confluye, donde vienen el esparcimiento, los niños, las familias, y entonces pues hay lugares muy fotografiables, ¿no? Como por ejemplo la fachada del templo que tenemos a nuestras espaldas. Sí, es el santuario diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, que es uno de los dos templos más importantes de la ciudad y que los tenemos aquí juntos. Uno en la antigüedad dedicado a los naturales, que eran los indígenas, los indios, y este que vemos a nuestras espaldas, que era dedicado a los españoles. Fueron construidos entre 1700 y 1730, más o menos 30 años duró su construcción de ambos. En particular el que vemos a nuestras espaldas es de cruz latina, característica de los templos católicos de Europa y que es traído a Nueva España por el gobierno virreinal. Y los de más importancia son construidos en grandes dimensiones, muy monumentales y con esa planta arquitectónica. Tiene un reloj que se le puso, es el segundo de la ciudad, se le instaló en los años 70 del siglo XX, no es tan antiguo, es de 4 caras y es de repetición musical también. Tiene una arquitectura neoclásica, como ya lo dije,
y es de cantera morena y esa solo se da aquí en San Juan del Río. Si ustedes van a cualquier otro lugar no van a ver de esa cantera, van a ver rosa, amarilla, gris, blanca, etcétera, pero aquí tenemos esa particularidad de ese tipo de cantera morena que nosotros le decimos aquí, que es de las más oscuras que existen. Y contrasta con el color azul del cielo de San Juan del Río y el amarillo que tiene... El amarillo, que el ocre, que tiene que ver con la época de esos monumentos, el ocre es de la época del virreinato. Este templo es bello por fuera y bello por dentro, tiene un órgano monumental que de hecho está ahorita terminando de ser restaurado, es de principios del siglo XX, y también la hermosura que tiene en su interior es mucha, en sus candiles, en el arte que en sí conservan este tipo de monumentos. Al ser de los más importantes, pues es de los más cuidados, de los mejor preservados. Y también te comento sobre el Templo de los Naturales, que hoy es la parroquia de San Juan Bautista, que en su interior pues tiene al santo patrono San Juan Bautista. A él le debemos el nombre de la ciudad y el municipio, San Juan por San Juan Bautista, el santo patrono, y del río porque tenemos un río muy importante que nace desde el Estado de México y termina hasta Pánuco para dar al Golfo de México. Entonces el río San Juan es muy importante también como un afluente en el centro del país. Y que le da nombre en conjunto con este y a su santo vez patrono, al río, porque el río se llama Río San Juan. Y bueno, la verdad es una preciosidad, tiene que venir la gente a ver el centro y disfrutarlo caminando porque hay mucho que ver. No son los únicos templos antiguos que tiene San Juan del Río, tiene alrededor de 10, más las casonas, más los monumentos propiamente como el Monumento a la Independencia y mucho, mucho más. Contigo a esto hay una pequeña plaza con un kiosco también muy agradable. Creo que el centro en general tiene este espíritu como... Aire de provincia, todavía conserva su arquitectura, su traza virreinal, que se contrapone a la Independencia, que se llama Plaza de los Fundadores, que es el lugar donde ocurrió la fundación del pueblo a la española de San Juan del Río. Tiene hoy un kiosco, es un espacio para el solaz público, pero en su origen no fue eso, fue el camposanto del Templo de los Naturales. Ya con el tiempo, después las leyes de reforma y demás, se crean los panteones civiles a las orillas de los pueblos y las ciudades y viene a convertirse entonces en un jardín que se llama Madero, en la época de finales del 19 y principios del 20, y a partir de los años 80 se le nombró Plaza de los Fundadores, precisamente retomando ese sitio donde ocurrió la fundación de la ciudad de San Juan del Río en 1531. Y esto que nos acaba de platicar Ubaldo es tan solo un poquito de lo mucho que podemos descubrir aquí en San Juan del Río. Muchísimas gracias, Ubaldo. Gracias a ti, gracias a ustedes, y de verdad vengan a San Juan del Río porque es un tesoro por descubrir. Aquí en San Juan del Río se extrae una piedra que de hecho se encuentra en muy pocos lugares en el mundo y uno de ellos es México, específicamente aquí en Querétaro, y Rodrigo y su familia trabajan con ella. Se trata del ópalo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos en De Todo. Muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, platícanos acerca del ópalo. ¿Se extrae en minas aquí en San Juan del Río? Sí, bueno, aquí en San Juan del Río hay 2 minas, me parece, nada más. En Querétaro hay más, hay como unas 50 minas más o menos. Tenemos la fortuna de tener una de las 2 que están en el municipio de San Juan del Río, se llama San Felipe Cerro Viejo, nuestra mina. ¿Qué es el ópalo? El ópalo es un dióxido de silicio hidratado, que prácticamente es agua y sílice. Es muy interesante porque puede ser de color blanco hasta rojo, blanco, amarillo, naranja, rojo. El color se lo da el hierro en su estructura. Mientras más hierro tenga, es más rojo. Y mientras menos agua tenga, es más transparente. ¿Y qué características tiene el ópalo? Pues mira, el ópalo es una gema semipreciosa. Lo que la hace muy especial y diferente a todas las demás piedras es que en un ópalo puede reunir todos los colores del arco iris. En específico, el ópalo mexicano puede ser de diferentes colores. Puede ser de tono base desde blanco hasta rojo. Mientras más colores tenga y más intensos sean los colores en el ópalo, es un ópalo de mayor valor. En el caso del ópalo mexicano, también mientras más rojo sea, es de mayor valor. Pero mencionaste que es una piedra semipreciosa. ¿Qué es lo que la hace semipreciosa y no preciosa? Claro, bueno, gemológicamente hablando,
Las piedras preciosas de las semipreciosas se diferencian por su dureza. Las piedras preciosas son más duras que el cuarzo. El cuarzo es el material más abundante en la tierra. Entonces son preciosas porque duran más, porque no se rayan tan fácil. Es el caso del zafiro, esmeralda, rubí y diamante, ¿no? El cuarzo es de una dureza 7 en la escala de Mohs. Ajá. Entonces todas las piedras que son más duras de 7 en la escala de Mohs son preciosas. Y las que son menos duras del 7, en este caso el ópalo, tiene una dureza de 5,5 a 6,5 más o menos, se considera semipreciosa. Okay. ¿Y para qué se utiliza el ópalo? El ópalo, pues desde nuestros ancestros se utiliza como ornamental, o sea, se utiliza para lucirlo, ¿no? También se le han atribuido ciertas propiedades energéticas. El ópalo desde nuestros ancestros se dice que es bueno para los negocios, para la toma de decisiones, amplifica la energía positiva y precisamente también, como puede reunir todos los colores del arco iris, muchas personas le han atribuido, pues ahora sí que sea bueno para todo, ¿no? ¿Y cómo trabajan ustedes el ópalo? Trabajamos la mina todavía con una técnica rústica, lo hacemos a mano prácticamente. ¿Por qué? Porque es un mineral que necesita mucho cuidado al momento de extraerlo. Una vez que tenemos las piedras más o menos de este tamaño, ya podemos a mano pegarles para partirlas y ir descubriendo los ópalos que van saliendo, ¿no? Rodrigo, y aquí en el taller, ¿cómo trabajan el ópalo? ¿Qué es lo que hacen con esta piedra? Lo seleccionamos primero por calidades, ¿no? Entonces, de calidad baja a alta, digámoslo así, lo separamos. Lo que hacemos primero es el ripio así tal cual como está en bruto. Lo cortamos con discos con polvo de diamante al tamaño que nos deja la piedra. Después de cortarlo, dejamos como un cubito, digámoslo así. En la forjadora lo vamos primero a dar forma con polvo de diamante, primero muy grueso para darle la forma que queramos, si va a ser oval, va a ser redondo, etc. Después cada vez va a pasar por un punto de diamante más delgado para irle quitando esas asperezas. Entonces pasa por 5 puntos de diamante, cada vez más delgado, más delgado, más delgado, hasta que al final ya nada más le sacamos brillo y ya queda el ópalo ya pulido. Y bueno, pues entonces podemos ya montarlo en oro, plata, hacer un dije, hacer aretes, pulseras, etc. ¿Qué es lo que más suelen hacer ustedes o ya en qué consiste esta parte de la transformación de la materia prima y ya en el negocio, digamos? Parte de la producción la exportamos. Entonces, mucho del ópalo mexicano, del color característico del ópalo mexicano, que es rojo o naranja, se va para Japón, algunos países en Europa, principalmente Alemania, Suiza, que es donde hay muchos diseñadores de joyería, entonces ellos son los que utilizan los ópalos más finos. El ópalo es una piedra que representa a México en el mundo, entonces hay pocas piedras mexicanas que representan a nuestro país, ¿no? Pues para mí es un orgullo poderlo trabajar, poderlo ofrecer a todo el mundo. Nosotros nos dedicamos a esto desde hace más de 75 años. Mi abuelo empezó con esta tradición familiar. Muchas gracias, Rodrigo. Qué importante es que en todo México sepamos que aquí en San Juan del Río se extrae esta piedra tan valorada en el mundo y que el ópalo rojo es orgullosamente mexicano. Así es. Uno de los museos más pintorescos y más visitados en San Juan del Río tiene que ver con la Navidad. Es bastante curioso y está Gladys aquí con nosotros para contarnos de qué se trata este museo. Muchas gracias, Gladys, por acompañarnos en De Todo. Es Museo del Nacimiento, es una colección de unos 800 nacimientos aquí en el museo.
y unos 1.500 más. Es una colección privada que fue adquiriendo o elaborando doña Pilar Barona de Beltrán. El museo se inauguró, se abrió a fines del 2019. Aquí encuentras nacimientos que ella elaboró, sus nietos, sus hijos, y que trajo de todos los continentes que hay. ¿Y qué fue lo que les llevó a armar este proyecto para exhibir los nacimientos de la colección privada? Bueno, la gente sabía de todos estos nacimientos y los iban a ver a su casa. Y aunque costó un poco de trabajo convencerla, se adquirió este edificio y se proyectó la elaboración del Museo del Nacimiento. Y bueno, pues es un éxito total, ¿no? La gente no se espera lo bien hecho que está. Y es interactivo, no hay otro en el mundo igual a este. ¿Y cuál es el concepto del museo? ¿Por qué es que es único? Bueno, el concepto está en el nombre, son nacimientos, Belén es eso, ¿no? Y es conservar las tradiciones y que todos los días se lleven a cabo lo que el nacimiento implica. ¿Cuánto tiempo tardaron en armarlo? Un par de años en armarlo. ¿Qué elementos conforman el nacimiento? Es la Virgen, San José y el niño sería lo principal, y lo puedes extender a los pastorcitos, el ángel, los reyes magos, etcétera, ¿no? Dependiendo en qué país se iba llevando la palabra, como puedes ver aquí, hay de todos los países, y el italiano hace sus nacimientos de una manera, en Australia de otra, pero siempre con lo mismo, ¿no? La Virgen, San José, el niño. ¿Qué nacimientos podemos observar en el museo que son diferentes, que son inusuales? Sabemos que cada uno es único. Que hay unos nacimientos bien grandes, hay unos de cerámica, de madera, reciclables. Hay unas miniaturas hermosas de granitos de arroz o con 3 tornillos ya haces un nacimiento igual, ¿no? Con ramitas del campo, vitrales. Es que la creatividad a donde te lleve. Gladys, ¿y cuáles son los nacimientos más populares o los que la gente más visita aquí en el museo? Sé que todos son especiales, pero debe haber algunos que llaman mucho la atención. Bueno, el de cera, que viene de Salamanca, que ellos quieren así llamarse, que el centro de los nacimientos es Salamanca, y está precioso. ¿Es en cera de abeja? En cera de abeja, en cera de abeja, y por eso se mantiene siempre en aire acondicionado. Está uno de Lladró, que sería el más caro, y está el más pequeñito, que son cerillitos dentro de un tubito de ensayo. Son los que más llaman la atención. Sin duda alguna, este museo tiene muchas actividades para disfrutar. Gracias, Gladys. Gracias a ti por venir. La relevancia histórica que tiene San Juan del Río también se puede percibir en sus calles y en su arquitectura. Ahorita nos acompaña Lalo, ¿y en dónde estamos? Presúmenos. Bueno, estamos en el Hotel Hacienda La Venta. Es un lugar muy importante para San Juan del Río porque bueno, durante más de 4 siglos ha cumplido una función muy importante, que es la hospitalidad para el viajero, ¿no? Eso quiere decir que desde hace mucho tiempo aquí fue una posada, ahora lo mencionas, es un hotel. Exacto. Sí, fíjate que tenemos un documento que es uno de los mapas más antiguos que tenemos en San Juan del Río y que precisamente fue elaborado para solicitar una merced real para un sitio de venta, que en ese momento se le llamaba así a las posadas, lo que es actualmente un hotel. Y estamos hablando pues de finales del siglo XVI, y desde entonces este lugar ha tenido esa función. Fue muy importante porque el camino real de tierra adentro que llevaba a toda la ruta de la Plata, bueno, pues pasaba por San Juan del Río, y bueno, pues este era el último punto seguro antes de internarse en los terrenos más inhóspitos del norte del país, que en esa época pues no estaban todavía colonizados, ¿no? Entonces, pues este lugar permitía que los viajeros pudieran repostar energías, alimentar a los caballos, arreglar las carretas, hacer todo ese tipo de diligencias
y que también debido al río que pasa por un lado de este lugar, pues a veces tenían que esperar semanas a que bajara el afluente del río, porque todavía no se construía el puente de la historia, que fue construido hasta el año de 1710. Háblanos acerca del puente de la historia, también bastante famoso aquí en San Juan del Río. Sí, bueno, el puente de la historia fue construido por Pedro de Arrieta, es un arquitecto de esa época que fue, tuvo obras muy importantes, entre ellas parte de la Catedral Metropolitana. Y bueno, aquí en San Juan del Río él tuvo la misión de construir un puente muy sólido, ya es un puente que tiene más de 300 años y que bueno, viene a resolver gran parte del problema de pues, la afluencia sobre el camino real de tierra adentro. Y entonces esto resolvió en gran parte ese problema, ¿no?, de las afluentes del río cuando tenía sus crecidas. Muy cerca de esta hacienda, que por cierto es preciosa, Lalo. Así es, bueno, pues es un destino muy importante en general el estado de Querétaro, pero en San Juan del Río tenemos lugares como este y tenemos haciendas muy importantes y estos destinos cubren bastante de la demanda de turismo de romance, de turismo de congresos, de turismo de eventos, etcétera. ¿Cómo está conformada la hacienda? Bueno, pues la hacienda tiene la parte que es la más antigua, que es la fachada original que da hacia lo que es precisamente el Camino Real y tiene un espacio muy interesante que es una antigua troje. Una troje pues era este lugar donde se guardaban los granos y todo ese tipo de productos que había que almacenar y pues se mantiene como de la época industrial, cuenta con alberca, varios jardines que pues también son el deleite de la gente que visita este lugar y que puede pasarse un fin de semana muy calmado y relajado. Tenemos esta plaza con su kiosco, que también es algo muy característico, el patio de los naranjos o el jardín de los naranjos, que es donde está la terraza del restaurante y que le da nombre precisamente al restaurante de este lugar. Y tenemos otro jardín que es el Jardín de las Palmas, en donde también pues se pueden hacer eventos y que son lugares muy, muy agradables, ¿no? Lalo, ¿y cuáles son tus recomendaciones para las personas que quieran visitar San Juan del Río? Bueno, por supuesto, recorrer sus calles, recorrer su centro histórico. Tenemos templos muy importantes que son parte de la vida cotidiana de San Juan del Río desde sus inicios. Conocer lugares tan especiales como este hotel-restaurante Hacienda La Venta y en general las haciendas, la ruta del queso y el vino. San Juan del Río precisamente es el punto de entrada no solamente al estado de Querétaro, sino a todo el Bajío. Sí, yo creo que por esas razones y muchas más tenemos que visitar San Juan del Río. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Alexia. México está lleno de rincones asombrosos que podemos descubrir, como San Juan del Río. Yo me voy a quedar paseando por aquí, pero ustedes pueden seguirnos en redes sociales y escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Hasta la próxima.